Buenas, me llamo Arnoldo Vázquez, yo vengo de los Estados Unidos, nací en Dallas, Texas, y les quiero compartir este día el testimonio de mi salvación. Desde muy joven, amados amigos, yo era un niño muy perturbado, crecí como un católico, era acólito, sacristán, le ayudaba a los sacerdotes en las misas. Y yo me acuerdo que varias veces en mi vida yo quería acercarme a Dios. Yo quería ser sacerdote inicialmente porque yo creía de que esas eran las personas de que eran más cercanas a Dios. Bueno, los años pasaron y me acuerdo habiendo problemas en el hogar, problemas en mi familia, buscando cómo acercarme a Dios. Yo me acuerdo que, la primera comunión. Y después de eso, de hacer mi primera comunión, ¿qué pasó? Serví como acólito y en el medio de las misas estábamos diciendo lisuras, malas palabras, los acólitos, vestidos, todo bonito. Pero ¿qué pasó? Es de que nosotros podíamos vivir como nosotros queríamos, a la misma vez, yendo el domingo en la mañana para arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasaba? Yo vivía como yo quería, yo vivía como el diablo. Y veníamos en el medio de la misa, burlándonos de esta persona, estábamos codiciando a esa mujer, y teníamos entre 12, 14, 15 años de edad. Bueno, el tiempo prosiguió, vi más hipocresía, y vi más idolatría, y vi que en las escrituras, en los mandamientos dice de que yo debería de solo amar a Dios y de que no debería de ser idólatra y no debería de hacer imágenes, y me perturbaba mi conciencia. Bueno, en esos tiempos yo no sabía nada. Le preguntaba a mi papá: papá, perdona, no sé cómo parar de pecar, ¿verdad? Papá, yo trato lo mejor de parar de pecar. No sé qué está pasando. Y él me daba unos consejos. Iba y de nuevo, el mismo día, no podía parar de pecar, era como un ciclo. Me acuerdo que un día fui confrontado mucho, ¿verdad?, por mi familia, por mis pecados y por mi amargura. Y me acuerdo de ese día, yo me fui a mi cuarto y estaba contemplando en mi corazón qué hacer: amargarme en contra de Dios o seguir. Porque había tratado toda mi vida había tratado de seguir a Dios, había tratado de buscar a Dios, había tratado de aún leer Apocalipsis como un niño de 10 o 12 años. Y dije, bueno, yo no quiero creer en Dios. Estoy amargado. Yo he orado para que el Señor me ayude a escapar de este lugar, he orado para que me quite de estas pruebas, he orado para esto y me amargué. Y desde ese día en adelante me acuerdo que me sentí diferente. Ese día yo creo de que el demonio vino en mi vida y en mi corazón y empezó a hacer toda su voluntad. Me empeoré. Desde ese día en adelante me hice un ateo. No quería creer en Dios. Aborrecía a Dios voluntariamente. Aunque yo sabía que Dios existía, en mi corazón yo trataba con todo lo que estaba en mí de negar su existencia, porque estaba amargado en contra de Dios. Entonces yo sabía que Dios existía, pero en realidad no quería servirlo, no quería ni pensar en Él. Me burlaba. Después entré a brujería y después traté de comprar libros de brujería, entré más a eso, empecé a meditar. Pasaron los años, más problemas, y me acuerdo, después de varios años, alrededor de 14, 15 años, quizá 16, tuve una experiencia de conversión. Pero si me dan un momento, amados amigos, les quiero explicar acerca de esto. Porque hoy en día hay una creencia de que una persona puede dar su vida a Cristo, y mientras da su vida, todavía puede guardar pecado en su corazón. O aún hay otros de que sinceramente van delante de Dios, dan su vida, hacen esa oración de entrega, confesión de fe, vienen el llamado al altar y son salvos. Y eso es lo que me ha pasado a mí.
Y amigos, esto es una herejía, esta es una gran mentira a nivel mundial que ha condenado a varios, y les quiero contar cómo casi me llevó al infierno a mí. O sea, amigos, yo me acuerdo de que tuve una experiencia, hubo un falso pastor, unos amigos míos, mejores amigos míos, fuimos, yo era ateo en este tiempo, no quería creer en Dios, estaba alejado de Dios, pero estos amigos míos eran muy estimados. Entonces íbamos, rondábamos, todo estaba bien. Ellos, siendo hijos del pastor, fumaban marihuana. Y yo me acuerdo que me impactaba a mí esto. Y yo diciendo, wow. Y ellos me decían, no, pero todo está bien, ¿verdad? Como me daban multitud de justificaciones o excusas. Y en realidad, amigos, esto me perturbaba mi conciencia. Bueno, pero yo dije, bueno, son mis amigos. Bueno, seguí y me profetizaron, es lo que le llaman. Me profetizaron, ¿verdad? Me dijeron cosas de que yo no los había dicho a ellos. Y es como si ellos vieron a mi corazón y era como si Dios me estaba hablando. Hubieron lágrimas, estaba muy alegre después y sentí que Dios vino a mi vida. Sentí como si algo entró en mi corazón y dije, Señor, me rindo. Y perdoné. Y me acuerdo que yo creía de que eso me salvó. A la misma vez, ese mismo día, unas horas después, yendo de regreso a la casa, estoy diciendo malas palabras. Malas palabras. Y yo me acuerdo que en ese tiempo mi conciencia estaba tan cauterizada de que no estaba perturbada acerca de ello. Pero me acuerdo que yo tenía un gozo en mi corazón y decía, bueno, Dios me ha salvado, wow, y lisura. Y me acuerdo, amados amigos, de que años pasaron, caí en fornicación, caí en diferentes pecados, caí en ira, caí en impaciencia, amargura, todas estas cosas. Me acuerdo aún blasfemando en contra de Dios, con mis palabras. Y me acuerdo, amigos, de que varios años pasaron. Yo decía, no sé, me tengo que rededicar a Dios. Bueno, después de varios años entré a la militar de los Estados Unidos, the Marines. Y me acuerdo de que entré y en uno de los entrenamientos de combate vino una persona y nos dijo, cualquier persona que quiere dar su vida a Cristo, quédese y los otros pelotones se van a ir. Y bueno, se fueron. Y nosotros y unas personas se quedaron y nos hablaron de Dios, ¿verdad? De cuán hermoso es el Señor, cuánto amor el Señor tiene para los pecadores. Y cuánto en realidad, si ustedes solo dicen esta oración, porque Cristo vino, murió por todo el mundo, su sangre es suficiente de cambiar a cualquier persona. Pero no solo eso, lo más importante me decían es de que ustedes pueden, solo por decir esta oración, irse al cielo. Y yo me acuerdo para mí, decía, quiero escuchar del Señor, quiero saber, yo siempre me he querido acercar al Señor, eso quizás es el tiempo. Bueno, alcé mi mano en la militar, nos inclinamos y oramos una oración, la oración de entrega. Señor, perdóname por mis pecados, recíbeme como tu hijo, y bueno, etc. Amigos, yo me acuerdo de que no me sentí diferente, yo me acuerdo de que nada había cambiado en mi vida y todavía el mismo día tenía pensamientos de fornicación y deseos en mi corazón. Ahora, amigos, claramente la palabra de Dios dice de que eso no es bíblico. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que todas las personas que en realidad están en Cristo son nuevas criaturas. Y en mi corazón todavía había un deseo de pecar. Entonces no había recibido un nuevo corazón. Y eso es lo que les voy a tratar de compartir ahora, de mi verdadero testimonio. Pero después de este momento yo pensaba, bueno, no sé, como todavía tengo estos deseos, me perturbaba un poco, pero seguía mi vida. Bueno, el Señor me entregó a más pecado, más pecado, más pecado. Y me acuerdo que me encontré pecando en maneras de que yo jamás había pensado de que yo pecaría de esa manera. Golpeando a personas que no debería de golpear.
lisura, amargura, y aún quería convertirme en un sicario y matar a mi propia familia, amigos. Yo me acuerdo que Dios me empezó a entregar a peor pecado, a golpear a ciertas personas de mi familia, diferentes cosas horrendas, amigos. ¿Y qué pasó? A la misma vez, yo siendo cristiano. Este es el problema, que mi vida no daba testimonio que Cristo me había cambiado. En el sentido que la Biblia dice, aún les puedo llevar a un lugar, las Escrituras, 1 Corintios 15, versículo 10, dice: mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Entonces, amigos, como vemos aquí que la gracia de Dios no está muerta. La gracia de Dios, cuando entra a una persona, en realidad trabaja, pero no Él, Cristo en Él. Entonces, la gracia de Dios, si en realidad es gracia salvífica, que viene a una persona, que lo salve y le cambia la vida, hace que esa persona viva como Cristo. El apóstol Pablo no estaba deseando de matar a otras personas después de su salvación. O sea, amigos, continuando con el testimonio, me acuerdo que esto me turbaba, seguía. Y bueno, vino un día de que el Señor me trató de advertir. Yo en ese tiempo estaba muy atribulado en mi conciencia. Y yo pensaba que personas querían venirme a matar. Yo sabía, mi conciencia estaba muy perturbada de que algo estaba mal, pero no sabía. Todos los que estaban alrededor de mí decían de que yo estaba bien con Dios, que había paz entre yo y Dios, que Dios me amaba, que todo estaba bien, ¿verdad? Jamás me habían dicho acerca de la ira de Dios, acerca de que tú mereces el infierno. Jamás en mi vida. Todos que estaban alrededor de mí me dijeron: bueno, te dedicaste al Señor, hiciste tu oración de entrega, confesaste al Señor Jesús. Bueno, la Biblia dice que estás bien, ¿verdad? Teniendo ningún fruto de salvación. Yo me acuerdo de que esto fue impactante para mí, aunque no como debería. Esto Dios lo iba a usar en el futuro para redarguirme, convencerme de mi pecado y llevarme a la salvación. Bueno, amados amigos, después me traté de dedicar y bueno, fui como un líder voluntario a una conferencia donde más de 130,000 personas iban a ser invitadas para recibir al Señor Jesús. Y era un líder en eso. Estaba en iglesias pentecostales, carismáticas. Y yo me acuerdo de que yo era muy celoso por la fe, evangelizando y todas estas cosas. Y bueno, amados amigos, yo me acuerdo que yo era muy celoso. Yo, siendo muy celoso por el Señor, estaba en la misma vez en fornicación. Era un hipócrita. Me acuerdo que vi milagros y todas estas cosas. Y amigos, lo que me perturbaba mucho en estos lugares, en esos tiempos, era de que no había poder. No lo decía, pero en mi conciencia estaba allí. Y me acuerdo que un amado hermano, ahora un verdadero hermano, vino a mí en ese tiempo, no lo conocía, y me vio evangelizando y me reprendió y me dijo: ¿dónde está lo que tú estás haciendo en la Biblia? Estaba haciendo que una persona repita una oración. Me estaba hablando, citando el versículo acerca de vanas repeticiones, de que no sean con los fariseos. Y bueno, yo jamás había escuchado a un hombre hablarme así, entonces yo le dije: bueno, dame un segundo, voy a hablar contigo en un momento. Y él todavía seguía. Ok. Y hablamos, y él me estaba hablando de una manera que jamás había escuchado en mi vida una persona usar la palabra de Dios. Jamás en realidad había escuchado a una persona usar la palabra de Dios como una espada, como algo ofensivo, en el sentido como no a la defensiva, pero usándolo
por medio del Espíritu Santo para mostrarle a alguien su estado delante de Dios y su pecado. Y ese es un don de Dios, un milagro de Dios, que alguien vea su pecado delante de Dios. Y les ruego, amados amigos, que mientras yo continúe en esta parte de mi testimonio, que por favor consideren esto muy cercanamente, muy detalladamente, porque esto es un milagro de Dios, un regalo de Dios, que nosotros seamos juzgados en esta vida por nuestros pecados y que veamos que verdaderamente somos pecadores delante de Dios. No solamente hay dos tipos de pecadores, uno que lo sabe y no le importa y lo niega, y otro que sabe que es pecador en realidad y está quebrantado. Y ese es el que va justificado a su casa, si en realidad sigue a Dios, busca a Dios de todo corazón. Y amados amigos, yo me acuerdo cuando me empezó a mostrar el Evangelio, y me mostró, mira, si estas personas en esta conferencia me estuvieran predicando el verdadero Evangelio, entonces 2/3 de estas personas, más de 130,000 personas, 2/3 de estas personas se irían a casa airados y 1/3 de ellos estuvieran compungidos en corazón, quebrantados, contritos, humillados y clamándole a Dios que tenga misericordia sobre ellos, que los salve de la ira venidera. Jamás había escuchado esto. Yo pensé, bueno, tienes razón, sí, tienes razón. Bueno, vivimos en una generación apóstata. Y él me dijo, sí, pero ¿tú sabes lo que eso significa? Bueno, dime. Y él me dijo, bueno, ¿cómo fue en los tiempos de Noé? Así será en la segunda venida del Hijo del Hombre. Les quiero contar un poco acerca de esto, amados. Él me empezó a predicar. Yo me sentía como, confundido en ciertos puntos, porque en realidad jamás me habían hablado así. Pero este hombre, yo sí sabía que él tenía la razón. En mi corazón yo sentía que este hombre tiene la razón. Bueno, amigos, como les estaba diciendo, estaba hablando con un hermano y me acuerdo que este hombre me estaba contando su testimonio. Me estaba contando a un testimonio bíblico de hombres de Dios en la palabra de Dios, que después de su salvación, después que Cristo venía a su vida, automáticamente todo cambiaba. No solamente aquí, pero acá. Y por causa de que todo cambió acá, entonces toda su vida, prácticamente, en efecto, en su andar, en su vida, en todo lo que hace, en todo lo que piensa, hay Cristo. Rebosa de él palabra buena. Entonces, amados amigos, solo les ruego que por favor consideren de nuevo, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que consideren si ustedes están en este lugar donde yo estaba, o si ustedes están bien con el Señor, porque el Señor no tardará a su venida. Y los tiempos en los cuales nosotros estamos son tiempos muy serios, de que deberían de considerar su vida. Todas las personas que yo he escuchado, lamentablemente, hombres inconversos o que no están bien con el Señor, los he escuchado de que dicen cosas como, bueno, he estado en mi casa todo este tiempo, wow, y las personas están en la cárcel por años, no puedo soportar esto. Y yo he sentido que este es el mejor tiempo de mi vida. Tengo tiempo para estudiarla, tiempo para orar y estar delante de Dios, amar su presencia. Amigos, regresando a mi plática que tuve con este hombre, algo estaba pasando en mi corazón que jamás me había pasado. Y conforme a Juan 16, es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios
está obrando en el corazón de un hombre cuando un hombre de Dios está predicando. Pueden seguirlo conmigo, Juan 16, versículos 7 a 8. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, amigos, cuando el Espíritu de Dios empezó a venir y descender, en esa plática que tuve con ese hombre por medio de mi celular hace 4 años atrás, amigos, algo empezó a pasar en mi vida. Yo empecé a ser confrontado. Yo empecé a ver de que yo en realidad no tenía lo que este hombre tenía. Y no tenía lo que la palabra de Dios me estaba diciendo que debo de tener para entrar al reino de los cielos. De que no tenía santidad. Y yo empecé a darme cuenta que yo en realidad necesitaba a Dios. Yo había creído que había recibido al Señor Jesús años atrás. Pero amigos, la palabra de Dios me condenaba por mis frutos. Me mostró el versículo en Lucas 14, 26. Esto es lo que me mostró a mí de que yo jamás había sido salvo. No solamente por lo que Él me predicó acerca de la ira de Dios que jamás había escuchado. No solamente por causa de que Él me estaba predicando cosas de que jamás había escuchado de la palabra de Dios, de que uno tenía que saber antes de su salvación. Pero por este versículo, porque vi que jamás había contado el costo de seguir a Cristo. Porque vi de que en realidad no había un tiempo en mi corazón donde yo estaba contemplando en mi corazón, estoy dispuesto de dejarlo todo por Cristo. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Amigos, sabía de que Dios no estaba hablando de un odio verdadero en el sentido que el mundo lo entiende. Sabía de que aunque era odio en el sentido que el mundo ve tu amor por Cristo y siente que es odio en contra de tu familia o tu vida, sabía de que no lo tenía. Yo amaba mi cuerpo, amaba hacer ejercicio, corría a nivel nacional en competencias, hacía todas estas cosas, amigos. Yo amaba mi vida. Y yo había visto de que cuando yo hice una decisión, en realidad yo quería seguir a Cristo, el problema era de que jamás había visto la santidad de Dios tan alta, tan sublime que yo no la podía alcanzar. Y de que era requerido de andar en santidad. No había visto, amigos, de que jamás pudiera yo hacer eso. No había visto, amigos, de que yo necesitaba morir espiritualmente para que Cristo pueda vivir en mi vida. No había visto de que yo estaba totalmente depravado delante de Dios. Y bueno, me di cuenta que no era salvo. Me di cuenta que aunque yo me había tratado de dedicar al Señor hace varios años atrás, nada había cambiado en mi vida. No me veía como el rey David. Mi vida no se veía nada cerca del apóstol Pablo, el Señor Jesús, Pedro y ellos. Y si Cristo pudo salvar al apóstol Pablo y él no estaba tentado en matar a alguien que fue cristiano en ese tiempo, entonces ¿por qué yo soy salvo y estoy
no solamente tentado, pero viviendo de la misma manera que antes vivía. Entonces, amigos, yo me rendí a lo que el Espíritu de Dios me estaba mostrando en mi corazón, aunque no le dije a él en ese momento. Y yo me rendí en mi corazón. Bueno, esto es lo que la Biblia dice. Yo estoy mal, yo no soy salvo. No importa todo lo que he hecho en el pasado, no importa todo esto. La Biblia dice de que yo no amo a Dios porque amo el pecado, que lo aborrezco, que soy un enemigo de él, conforme a Santiago 4:4. Almas adúlteras, ¿no sabéis que amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? Nadie me había dicho esto, de que si yo amo al mundo en mi corazón, yo aborrezco al Señor Jesús. Nadie se había sentado conmigo por horas para mostrarme lo que la palabra de Dios me decía. Y esto es lo que no está pasando hoy en día, amigos. Varias personas están yendo al infierno por causa de su ignorancia, porque no tienes pastores según el corazón de Dios que los guíen en el camino correcto, porque hay un camino que aparenta recto al hombre, pero el fin es la muerte. Amigos, yo era un hombre ignorante, sencillo, como en Proverbios 7, yendo cerca de la mujer extraña, de la casa de la mujer extraña, y lo toma, no sabiendo que los pasos de esa mujer llevan al infierno, al Seol. Bueno, amigos, me rendí, agarré mis cosas y después fui confrontado. Agarré mis cosas, me iba a ir y fui confrontado. Y fui atacado por el diablo. Y yo me acuerdo que me sentí como si instantáneamente pensamientos que jamás había tenido en mi vida de suicidio, de todas estas cosas, de la manera, del grado de que lo estaba teniendo en ese momento, instantáneamente vinieron. Y me sentía como, no sabía qué hacer. Me sentía como si me estaba enloqueciendo en ese momento, instantáneamente. Mátate aquí, tírate un balazo, agarra tu escopeta y mátate. Tírate del segundo piso. Yo vivía en el segundo piso. Y yo me acuerdo, amigos, de que no sabía qué hacer. Solo me agarré el pelo, miré arriba y dije, oh Señor, ok, me mudo a la iglesia. Instantáneamente, nadie me dijo de que tengo que decir eso. Nadie me dijo eso, es lo que salió de mi boca. Instantáneamente regresó a mí mi mente sana. Instantáneamente sentí como si el diablo fue como llevado atrás, expulsado atrás. Agarré mis cosas en temor, apenas me pude bañar y me fui en mi moto a la iglesia. Amigos, nadie me tuvo que convencer de que esto era una obra de Dios. Nadie me tuvo que convencer que esto es lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Yo lo experimenté. Yo sabía, amigos, que por experiencia que algo tenía que cambiar. Porque yo me estaba yendo al infierno. Aunque no lo podía decir con mis palabras, en mi conciencia sabía de que mi vida estaba arruinada. Estaba en pedazos. Había un hueco en mi corazón que tenía que ser saciado. Cada día más y más se hacía más grande y no sabía qué. Y la palabra de Dios dice que la persona que tiene a Cristo que será saciado. De que no tendrá que pedir por agua conforme a Juan 4. Porque está saciado con Cristo. Y eso también me convenció que yo no tenía al Señor Jesús. Porque quería algo más. Tenía ambición de esto, pasión de eso, pasión de ir acá, agarrar esto, un carro bonito acá, carrera acá y ser un buen hombre aquí, hacer ejercicio. Y todo eso es vano, es vano. Nada nuevo hay debajo del sol, dice el predicador. Entonces, amigos, como la palabra de Dios dice, que el fin de todo esto, escuchado, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Como dice la palabra de Dios, amigos, yo estaba buscando esto.
Jamás me habían dicho acerca del temor de Dios, el temor verdadero de Dios. Me habían dicho de una reverencia en las iglesias carismáticas, pero jamás que en realidad tenía que temer a Dios. Jamás que Dios estaba irado en contra de mis pecados. Fui a la iglesia, le pedí a Dios que me ayude y me acuerdo que fui. Y bueno, entré a la ciudad, perdí la señal, se estaba oscureciendo, estaba en un lugar donde no conocía y casi no tenía combustible en mi moto. Me perdí y le clamé a Dios: Señor, tú me trajiste aquí, necesito que me ayudes. Por favor, Señor, no sé qué hacer, tú me has traído aquí. Instantáneamente me acuerdo que no me dejaba mi teléfono llamar porque estaba en X. Instantáneamente, de nuevo, solo trato de marcarle y empieza a llamar. Y eso, wow. Y da una barra de señal. Le llamé, hablé con él, e instantáneamente termino: ok, sí, aquí te voy a ver en esta gasolinera, que cuando tú entraste a la ciudad viste esto, ok, nos vamos a ver allí. Instantáneamente había terminado, gracias ahí, se colgó. Instantáneamente, fue a X, nada de señal de nuevo. Ayer en ese punto el Señor me estaba guiando, me reuní con ese hombre: hola, ¿cómo está? Me llevó a la iglesia y me reuní con 3 hombres de Dios. Me predicaron sus testimonios, me predicaron el evangelio que jamás había escuchado. Y me acuerdo que el Señor se manifestó. Y yo vi: jamás he tenido lo que ustedes tienen. No tengo salvación. No soy salvo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, estaban predicando, me estaban diciendo: tienes que buscar a Dios de todo tu corazón. Tienes que obtener el temor de Dios, que es un don de Dios, conforme a Proverbios 1-6. Se los puedo leer. Proverbios 2: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos atesorares dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia alzares tu voz, si como a la plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces yo había pensado toda mi vida entonces de que yo puedo estudiar este libro, estos 66 libros, parte de la Biblia, de que yo puedo estudiarlo y bueno, creer en Cristo. Y la inteligencia viene por medio de solo leer la palabra de Dios. Pero aquí dice que viene cuando alguien lo busca como un tesoro escondido. Que dice que la persona que está clamando, ¿verdad? Eso es lo que dice. La persona de que está clamando, alzando su voz. A esa persona Dios le va a dar sabiduría. Y viene de la boca de Dios. Jamás me habían dicho eso. Jamás me habían dicho de que si yo me humillo a Dios, si yo le clamo a Dios, si yo me humillo a lo que la palabra de Dios me tiene que decir a mí acerca de mi pecado, de que yo soy un pecador, de que yo estoy condenado, de que yo merezco el infierno, de que yo, aunque trate de rendirme a Dios, aunque trate de dedicarme al Señor, aunque trate de orar, Dios no me va a escuchar. Amigos, nadie me había dicho esto. Nadie había tenido amor por mi alma de esa manera. Entonces por eso es de que yo fui con la única persona que me estaba diciendo la verdad acerca de la palabra de Dios y que me estaba mostrando que yo estaba perdido. Bueno, yo vi, amigos, de que yo no tenía al Señor y empecé a buscar a Dios. Por 1 mes y medio buscaba a Dios, trataba de rendirme a Dios y sentía que no me escuchaba. Trataba de clamarle a Dios: Señor, doy mi vida, y sentía que no recibía mi oración. Trataba de orar y sentía de que mi oración topaba el techo. Yo trataba de sinceramente dar mi vida a Cristo y el Señor me estaba quebrantando en ese tiempo. Estaba buscando al Señor de todo corazón, día y noche, aún ayunando. Y amigos, el Señor no venía. Y yo no sabía, pero era porque, dice en Isaías 64:6, puedo leer:
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, amigos, aquí como dice que todas nuestras justicias, hablando de mis buenas obras, de que era como suciedad. Amigos, jamás me habían dicho esto. Amigos, esto me estaba asombrando a mi alma. Yo estaba diciendo, bueno, tú me dices de que yo puedo tratar de rendirme a Dios y Dios no me escucha mi oración. Tú me dices de que Romanos 3, versículo 10 a 18, me está diciendo que no hay nadie justo. Tú me estás diciendo que yo no busco a Dios, aunque trato de buscarle a Dios. Que yo no entiendo, que yo estoy desviado del camino de Dios y yo no puedo hacer nada por Dios. Conforme a versículo 12. Tú me estás diciendo de que todo lo que yo diga, aún mis buenas intenciones, están corrompidas. Tú me estás diciendo que conforme a versículo 14, de que todo lo que sale de mi boca, Dios no le agrada. Tú me estás diciendo que versículo 15, 16, 17, 18, no hay temor de Dios delante de mí. No conozco el camino de paz. Yo estoy totalmente malvado. Y amigos, esto no era para mí unas cosas de que solo podía decir, amén, esto es correcto, esto está correcto, esto está bien, esto está en la Biblia, esto es bíblico, esto está, ok, lo creo. Pero para mí, amigos, no era solamente unas cosas de que yo accedía a estas cosas, son bíblicas y ¿sabes qué? Ok, amén, recibo al Señor. No. Pero cuando yo estaba buscando en ese lapso de 1 mes y medio, estaba buscando a Dios de todo corazón hasta que Él viniera. No hasta que yo sintiera un gozo de que yo podía decir de que era inefable, lleno de toda gloria. No hasta que yo me sentía bien de mí mismo, pero hasta que Dios testifique por su Espíritu que tengo una nueva vida en Cristo. Yo no quería parar, amigos. Yo estaba totalmente dedicado a ir porque yo me sentía como si el que yo era el más celoso de todas las personas que yo conocía en mi vida, del cristianismo, si yo no era salvo, entonces yo no conozco a nadie más que me pueda predicar acerca del Evangelio. Y si yo estoy perdido, ¿cuántas más personas están perdidas? Yo no conocía a ningún verdadero cristiano. Y si yo estaba perdido, entonces todos estaban, los que yo conocía. Y bueno, entonces mientras yo estaba leyendo esto y mientras me estaban predicando estos hombres de Dios y me estaban hablando de la necesidad de nacer de nuevo, de Juan 3, en ese lapso de 1 mes y medio, estaba mostrándome algo en mi corazón de que yo no podía obedecer a Dios. Estaba mostrándome la ley de Dios delante de mis ojos, la santidad y cuán hermoso es la ley de Dios y cuánto yo deseaba de obedecer la ley del Señor Jesús. Y yo me sentía, amigos, de que cuánto desearía obedecer esta hermosa ley. Yo me sentí perdido desde el primer mandamiento hasta el último. Sentía de que trataba de amar a Dios, pero en mi corazón yo sabía que yo amaba el mundo y estaba perdido y aborrecía a Dios. Conforme a Juan 3, 19 a 20. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Les leo esa parte de nuevo. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amigos, yo conocía acerca del versículo de Juan 3:16. Pero unos versículos después me estaba diciendo en versículos 19 y 20 de que yo aborrecía a Dios. Entonces, en una parte Dios me estaba diciendo de que Dios me amaba y Él murió por mí.
Pero en otra parte me estaba diciendo de que yo aborrecía a Dios. Y yo no sabía qué hacer. Entonces lo que yo hice, amén Señor, yo no entiendo, pero tú tienes razón. Y seguí. Y buscaba a Dios. Y yo decía, bueno, yo estoy bajo la ira de Dios. Dios está irado contra mí. Amigos, en Salmo Salmo 5, versículo 4 a 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Salmo 7, versículo 11 a 13, Dios es el que juzga al justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Si no se convierte, él afilará su espada, atensado y a su arco lo ha preparado. Asimismo ha preparado para él armas de muerte, ha labrado sus saetas para los que persiguen. Amigos, yo deseo mostrarles que conforme a 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Conforme a este versículo, hasta el versículo 17, yo vi que yo estaba perdido. Conforme a Santiago 4:4, esto me mostró: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí me está diciendo, y conforme también al versículo 9 del Nuevo Testamento, desde 8 a 9, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y después dice versículo 11, hermanos. Amigos, aquí la palabra de Dios me está diciendo de que Dios no escucha mi oración. Pero a la misma vez me está diciendo que me aflija, que lamente, que llore, que torne mi risa en lloro, en tristeza. Amigos, Dios me estaba diciendo de que Él había escogido unos elegidos para salvarlos y llevarlos hasta el fin. Pero a la misma vez, dentro del tiempo, Dios me estaba diciendo a mí de que yo me tengo que arrepentir porque Él presentemente estaba airado en contra de mis pecados. Y no sabía qué decir. Pero solo me rendí. Y dije, yo estoy bajo la ira de Dios. Yo no entiendo. Dios me ayudará a entender en el futuro. Señor, ayúdame. Sálvame de mis pecados. Yo soy el pecador. Yo estoy en enemistad, tú eres el Señor, yo no entiendo. Deuteronomio 29:29, lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros son para nosotros, pero lo que es de Jehová y lo secreto es del Señor. Entonces yo no entiendo, yo soy un impío, necesito la sabiduría de Dios. Señor, ayúdame. Y me humillaba delante de Dios. Y un hermano me predicó, el mismo Dios que dijo sea la luz, el mismo Dios que dijo sea la luz y apareció el sol, ese mismo Dios está airado en contra mía cada día. Está pensando de cómo matarme. Está contemplando en su corazón qué debería de hacer conmigo. De la manera que yo respondo a Dios. Esa es la manera, amigos, de que yo busqué al Señor. Me estaba convenciendo más y más de que yo no amaba a Dios, yo amaba al mundo. Me estaba convenciendo más y más de que yo no amaba a mi familia, yo me amaba a mí mismo. De que en realidad, amigos, yo había quebrado cada mandato de la palabra de Dios. Que en realidad, amigos, yo por medio de codiciar a una mujer adulteré varias veces. Que yo por medio de mi ira, mi amargura, mi rencor y mi resentimiento, yo había matado a una multitud de gente. Y no solo eran unas palabras que estaban escritas en este libro, amigos, pero era verdad. Yo lo sentí, la realidad. Yo sentí la condenación sobre mi vida. Yo sentí que si yo me moría, yo en realidad merecía todo, la totalidad de la ira de Dios y el infierno. Y amigos, yo me estaba rindiendo bajo la ira de Dios.
Yo decía, Señor, tú tienes razón, perdóname, Señor, por la sangre de Cristo. Y yo quería ser como ese publicano en Lucas 18. Yo no quería ver los pecados de otras personas, decir, bueno, yo no soy tan malo como esa persona, yo no soy publicano, yo no soy un ladrón, yo no soy esto y esto y esto. Pero yo me sentía como si me estaba viendo a mí mismo. Y vino un punto, amigos, cuando yo estaba llorando acerca de mis pecados delante de Dios. Donde yo estaba viendo las acusaciones que Dios tenía en contra de mi alma, justamente por mis pecados. Yo estaba viendo mis pecados y me estaba humillando delante de Dios. Estaba siendo sincero con Dios por la primera vez en mi vida, y solo fue por la gracia soberana de Dios. Y amigos, el Señor decidió tener misericordia sobre mi alma mientras lo estaba buscando en esta vida y volviéndome como Josías, cuando Él me estaba reprendiendo y amonestando y profetizando de que la ira de Dios quería venir en contra mía. Y amigo, yo estaba llorando delante de Dios, clamándole, Señor, perdóname por mis pecados, yo me voy a ir al infierno si tú no tienes piedad sobre mí, Señor, perdóname, por favor, te ruego, Señor, te doy toda mi vida es tuya, Señor, no sé qué hacer. Yo he tratado de hacer esto, yo he tratado de hacer eso, Señor, no quiero murmurar en contra tuya. Esto no es murmurar, Señor, yo solo no sé qué hacer. Muéstrame el camino, Señor, te doy toda mi vida. Y amigos, sentí que el Señor me mostró. Me estaba mostrando, amigos. Me estaba mostrando todas las personas que yo había matado espiritualmente por medio de profetizarles falsamente cuando era un falso cristiano. Y me quebrantó. Estaba llorando delante de Dios. Me sentía como un asesino. Pero no era solamente algo de que yo había, como dicho, decidido, sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo lo sentía. Dios me lo reveló a mi corazón, mi condición de un pecador. Me despertó de que yo me estaba yendo al infierno. Y me estaba dando convicción. Me estaba haciendo temer. Y amigos, yo me acuerdo que leí una carta de un ateo que se suicidó. Y me acuerdo que lo estaba leyendo. Dios me guió para buscar esto en el internet y lo estaba leyendo, amigos. Este era un hombre de que estaba en la cárcel y lo iban a matar porque él había matado a varias personas. Entonces el juicio vino en contra de él y se ahorcó. Y ahí en las noticias estaba su carta de suicidio. Y lo leí. Y lo empecé a leer y yo pensé, wow, este hombre estaba muy endemoniado. Este hombre está diciendo cosas terribles. Está airado en contra de Dios. Y Dios me abrió mi entendimiento. Y me mostró, este eres tú. Así eres tú. Tú eres como este hombre. Tú me aborreces a mí. Tú has matado a varias personas. Tú mereces el infierno. Y amigos, yo no podía hacer nada. Yo dije, Señor, tú tienes razón. Yo dije, Señor, yo me rindo. Yo me rindo, Señor. Yo me voy al infierno, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame. Le estaba clamando por mis pecados, amigos. Yo estaba convicto, yo estaba redarguido, estaba yendo a mi fin. Yo sentía, conforme a lo que dice 2 de Corintios 7, 10 y 11, tristeza según Dios que vino sobre mi alma por la gracia de Dios. Estaba obrando arrepentimiento en mi alma, llevándome a la salvación. Estaba clamando de todo corazón. Y amigos, le dije a mi amigo, yo no sé qué hacer, siento que el Señor me quiere salvar, siento que Él está cerca para salvarme, pero no sé cómo rendir esto, no sé. Y me dijo, sigue buscando. Me predicaron acerca del testimonio de Juan Wesley. Y me predicaron acerca de verdaderos hombres de Dios que habían conocido al Señor Jesucristo, que habían sido falsos cristianos por varios años. Y amigos, seguí buscando a Dios. Y ese próximo día me fui a dormir y tuve un sueño esa noche. Cada noche me atacaba el diablo por ese mes y medio, fuertemente. Y esa noche fue la primera vez que tuve un sueño de Dios. Y me estaba predicando un pastor y me dijo,
Y yo me acuerdo, amigos, que me dijo, el perdón de tus pecados es creer en el Señor Jesucristo. Yo me acuerdo, amigos, que yo tuve ese sueño. Ni me afectó. Porque yo había tratado de creer, amigos. Yo había tratado de poner mi fe en Él. Yo había tratado de creer en el único, verdadero Salvador, que es el Señor Jesucristo. Yo había tratado, amigos. Y yo dije, bueno, quizá el Señor me está ayudando ahora y me quiere dar fe salvífica. Quizá Dios me está diciendo que ahora puedo creer de todo corazón verdaderamente, porque Él me va a ayudar a poner mi confianza en Cristo salvíficamente. Y me olvidé del sueño. Me fui a trabajar alrededor de estos hombres de Dios y no pensé mucho de ello. Y me empezó a predicar un hermano y me dijo, fe es fácil. Y ya me habían dicho eso, amigos, pero jamás me lo había hecho personal el Señor a mi corazón. Porque el Evangelio es buenas nuevas cuando una persona lo puede escuchar verdaderamente en el Espíritu por la primera vez. Me habían predicado estos hombres antes, en ese mes y medio, pero jamás se convirtió en buenas nuevas profundamente. Jamás podía tener los oídos para escuchar lo que el Espíritu de Dios me decía a mi corazón. Y amigos, Él me estaba predicando de nuevo el Evangelio. Me dijo, solo es fácil, cree en Cristo. Cree en Cristo. Pero todavía no había mirado salvíficamente a Cristo. Y me fui de esa conversación y el diablo vino y me tentó de una manera que jamás me había tentado. Y era muy fuerte. Y no sabía que era el diablo. Yo creía que eran mis pensamientos y me dijo, ¿por qué no te vas? Tú has tratado por este mes y medio de buscar a Dios de todo corazón, te has tratado de rendir, has tratado de eso y todavía no eres salvo. Solo ve, mátate, solo ve. ¿Sabes qué? Ve, regresa a tu vida, jamás serás salvo. Y yo pensé en mi corazón, Señor, tú has quemado todos mis puentes, no puedo regresar. En realidad, Señor, no tengo nada más que hacer, he dejado todo por ti. Señor, yo me voy a quedar aquí hasta que me salves o no, pero yo me quedo aquí con los únicos cristianos que yo conozco. Y me acuerdo que instantáneamente se fue esa tentación. Y amigos, yo me acuerdo que fui a la iglesia esa noche. Mire, estaba hablando con ese pastor que tuve un sueño acerca de él predicándome. Y me habló y le dije el sueño y él estaba sorprendido. Y se fue y me dijo, voy a orar, ok. Hablé con él de nuevo y me dijo, ve a orar porque yo siento el Señor está cerca para salvarte. Y amigos, yo le dije, yo lo he sentido cerca estos días. Me dijo, solo ve a orar. Y yo me acuerdo, amigos, de que fui al campo a orar. Encontré a un hermano que había estado orando allí y le dije, Dios me quiere salvar. Dios está cerca. Dios me dio este sueño. Este pastor me dijo esto. Dios me quiere salvar. Amigos, yo tuve esperanza de Dios. Y él dijo, amén, ve en todo el campo tú solo y ora al Señor. Y yo dije, Señor, yo quiero ser salvo. Señor, yo estoy quebrantado, no sé qué hacer. Señor, yo quiero darte mi vida. Señor, ¿qué es lo que me separa de nuestra relación tú y yo? Señor, yo quiero dar toda mi vida a Cristo. Y estaba caminando en ese campo, yo y Dios. Estaba tratando de ser salvo. Pero sentí el amor de Dios abrumar mi alma.
Y amigo, regresé a la iglesia. Estaba caminando y otro pastor me paró y me dijo, este pastor Sean, me dijo de que tú tuviste un sueño de él. El pastor que estaba hablando conmigo era Pastor Ryan. Y me dijo, dime, cuéntame. Y le dije, era noche ya, 1 mes y medio después de que inicialmente fui a la iglesia. Y me senté y me empezó a predicar el evangelio. Me lo empezó a predicar, amigos. Y por la primera vez era gozo a mi alma. Por la primera vez, amigos, yo estaba empezando a sonreír con un gozo, amigos, que jamás había sentido en mi alma. Y me acuerdo que me estaba predicando el evangelio en las parábolas, diciéndome, el reino de Dios es semejante a una perla de gran premio, de gran precio. De que una persona que lo haya en un campo, lo esconde, va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Y amigos, me estaba empezando a predicar y predicar. Parábola tras parábola. El reino de Dios está cerca. Cree en Él. Míralo a Él. Mira a Cristo y sed salvos. Todos los fines de la tierra. Isaías 45, 22. Y empezó a predicar el evangelio de nuevo. Esta vez el evangelio estaba siendo personal. Y estaba sonriendo y dijo, wow, este es glorioso. Y lo detuve, Ryan, no sé qué está pasando en mi alma, me siento muy feliz. Pero ¿sabes qué? Ora por mí, por favor. Yo quiero ser salvo y sé que Dios está cerca. Y lo único que yo quiero es Dios. Yo lo único que yo quiero es ser salvo. Esto es lo que quiero, Ryan. Ora por mí, yo quiero ser salvo. Y digo, ok, oraré por ti. Inclinamos. Y creo que me arrodillé. Y oró por mí. Y yo me acuerdo instantáneamente, amigos, yo sentí gracia del cielo descender, que hizo que mi corazón se rindiera totalmente a Dios. Sentía que gracia irresistible fue otorgada a mi alma y me salvó. Sentí eso y vi una visión de la cruz de Cristo. Un demonio irse de mi cuerpo. Y sentí que el Señor me dijo esto a mi conciencia. Cree. Esto está pasando porque crees en el único Hijo de Dios. Abrí mis ojos y les digo, sin mentirles, de que el pasto era más verde que antes. La madera mucho más café y brillaba. Sentí que toda mi vida había cambiado y veía a este hermano y sentía amor. Y amigos, la primera cosa que yo quería hacer es agradecerle a Dios. La primera cosa que yo quería hacer con toda mi vida era servirlo, amigos. Y yo quería cantarle a Dios. Había una canción en mi corazón que Dios había puesto, amigos, de todo corazón. Y yo solo quería servir al Rey de Gloria. Y estaba tentado, no sabía nada, jamás había experimentado esto. Sentía que Dios había cambiado mi vida. Y me dijo, y yo le pregunté a Ryan, ¿qué pasó? Yo fui salvo. Y él me dijo, sí. Pero ¿sabes qué? Ve y lee el Evangelio de Juan. Y Dios te mostrará. Y dije, ok. Me levanté, fui dentro de la iglesia y no sabía, pero él se fue a orar. Y yo abrí, y era la primera vez que leí Juan. Y me acuerdo abriendo capítulo 1, versículo 1. Y empecé a leer y sentí que Dios vino y dijo, cree. Y cada otra palabra sentía que Dios me estaba
en una manera muy fuerte diciendo, cree, cree, cree. Y amigos, yo no sabía qué hacer. Yo, wow, ¿qué está pasando? Jamás me ha pasado esto cuando leo la Biblia. Y sentía instantáneamente cuando empecé a leer desde Génesis, desde Apocalipsis, todo lo que había leído. No sabía cómo, pero todo instantáneamente cuadraba y tenía sentido y era perfecto. Así me sentía en mi corazón. Y sentía que cada palabra el Señor me estaba confirmando mi alma que yo era un amigo de Dios. Me levanté, yo fui a Ryan. Dije, mira, yo no sé qué está pasando, jamás me ha pasado esto. Siento que el Señor me está hablando, siento que la palabra de Dios está viva para mí. Amén, soy salvo. Amén, soy salvo. Instantáneamente, amigos, una canción en mi corazón. Desde ese día, amigos, hace 4 años atrás y unos meses, el Señor ha sido mi amor, mi primer amor y el único que yo amo con todo mi alma. Aunque tengo una esposa ahora, aunque tengo un hijo que es una gran bendición y es hermoso y el Señor me lo ha dado, aunque tenga todo, yo amo a Cristo mucho más que todo eso. Estoy dispuesto que el Señor se lo tome, que tome todo eso de regreso. Como Job. Yo solo quiero amar al Señor Jesús. Desde 4 años atrás hasta el día de hoy he sido libre de amargura, de rencor, de lisuras y de todos estos pecados. El Señor me salvó en ese día, como dice Mateo 1:21, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él me salvó, no solamente legalmente, pero prácticamente me cambió la vida. Y he sido un hombre diferente y vivir en realidad es Cristo, amigos. Yo vivo ahora por la fe del Hijo de Dios. Y por la gracia de Dios, amados amigos, soy un cristiano verdadero hoy en día.